como les dije en la primera clase, esa parte es muy sencilla porque es simplemente sumar, restar, multiplicar, y digamos que números normales, ¿verdad? Solo que vamos a agregar algunas definiciones de qué es una matriz, de cómo se suma, etcétera. Pero las sumas van a ser bien sencillas. Como les digo, lo que sí tienen que aprenderse bastante bien, es las definiciones, ¿verdad? ¿Cómo se suman las matrices? Ah, bueno, de esta forma. ¿Cómo se restan? ¿Cómo se multiplican? Etcétera. Entonces, vamos a ver. Recuerden, cualquier duda o consulta la realizan. Primero vamos a ver vectores. Inicio lo básico. Entonces, la definición nos dice: supongan que se tienen n números reales o bien números complejos. En nuestro caso, solo con números reales vamos a trabajar. Números reales, ¿verdad? Denominados v1, v2 hasta vn, nombres simplemente, los cuales siguen un orden posicional. Con el fin de simplificar procesos aritméticos, estos números se acomodan en forma de fila, paréntesis, v1, v2, v3, etcétera, hasta llegar a vn, o bien de forma de columna, v1, bajamos al siguiente renglón, digámoslo así, v2, siguiente renglón, v3, y así sucesivamente hasta llegar a vn. ¿Y esto cómo se va a llamar estos que tenemos por acá? Vamos a llamar vectores ambos, pero uno va a ser vector fila y otro vector columna. Vector fila y vector columna. Entonces esa es la introducción, es un vector. Simplemente es un vector, es un arreglo de números reales o complejos. Esa es la definición de vector. Y los podemos trabajar como fila o como columna. En ocasiones, si lo acabamos como fila o como columna, no va a ser de mayor importancia, pero en ocasiones sí. Vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la parte de multiplicaciones. Cuando lleguemos a multiplicaciones. Entonces, se dice que un vector v de n componentes es un conjunto ordenado de n números. Un vector de n componentes son n números. 5 componentes, 5 números. El cual se puede escribir, ya vimos, como fila o como columna. Algo importante aquí notar que los vectores en las diapositivas van a venir en negrita. Van a venir en negrita. Si ustedes notan, todos ellos están en negrita. Todos los vectores van a estar en negritas. Para hacer diferencia de v, de la v normal. Profe, una pregunta. Sí, Orlando creo que es. Sí, profe, el vector no es un conjunto, quiero decir, el Vn está en la posición Vn y solo ahí, no puede cambiar posición con otra entrada. Exacto, lo que se dice es un conjunto haciendo referencia a que son números, varios valores, ¿sí? Por eso se refiere a conjunto, no que es un conjunto como los que vimos en informática, ¿no? Conjuntos que tienen números, etc. Porque conjuntos tienen que venir, para que sea conjunto, tienen que venir entre llaves, ¿no? La notación. Y ahí sí, si fuera un conjunto de valores, podríamos cambiar Vn por V1 y no hay cambio. No hay cambio. Acá no hay. Cuando dice conjunto ordenado de números, solo hace referencia a que es digamos así, un grupo, una familia de números reales, ¿sí? Y vean que es muy importante la notación que es entre paréntesis. Y si usted cambia V1 por Vn, ya eso es diferente. En realidad vamos a ver que un vector, cuando él tiene dos entradas, o sea, un vector que tenga V1 y V2, simplemente ese vector en realidad es o lo podemos ver como un par ordenado. Ya nosotros hemos trabajado con un par ordenado, ¿verdad? Por ejemplo, escribo aquí a la derecha, tenemos 1,2. 1,2 como par ordenado es muy distinto a 2,1. En el primero me desplazo una unidad hacia la derecha en X
y 2 unidades hacia arriba en Y. En el segundo, 2,1, 2 unidades en X y una unidad hacia arriba en Y. Entonces los vectores van a ser lo mismo, no podemos cambiar la posición. Por eso nos dice acá que es ordenado, que es un conjunto ordenado. Es un conjunto ordenado, no podemos cambiar, eso se refiere a ordenado. ¿Ven? Pues más adelante vamos a ver esto, que podemos comparar un vector con el par ordenado en realidad. Y entonces aquí notación dice: además al conjunto de todos los vectores de n componentes se denota como R a la n. Entonces pensamos nosotros, si cuando nosotros escribimos 2 pertenece a R, 2 pertenece a R, eso quiere decir que este 2 en realidad es un vector, pero es un vector que solo tiene un elemento, que eso lo vamos a llamar un vector unitario, porque el R lo podemos elevar a la 1, que se sobreentiende. Exacto. Y los pares ordenados, 2,3, pertenecen a R2. Y la tripleta, o sea, en 3 dimensiones, donde dibujamos las esferas, cilindros, etcétera, dibujos en 3 dimensiones es, por ejemplo, un punto, vamos a ponerlo como A1, A2 y A3. Es R a la 3. Hasta acá nosotros podemos dibujar, si en el caso que queramos dibujar, ¿verdad? Pero ya R4, ya eso no lo podemos dibujar. De R3 en adelante ya no se puede dibujar. Entonces de esa forma ya sabemos cómo llamar a esa familia. Entonces, ven, notación, ya cuando nos hablan de Rn, sabemos que es un vector de n componentes. R4, un vector que tiene 4 componentes, o sea, 4 números. Vean que son números reales, entonces pueden ser raíces, puede ser el número pi, puede ser el número e, cualquier valor, ¿verdad? Cualquier valor real. Entonces continuamos. Esta parte es pura definición. Por acá dice: si V es un vector de n componentes, también se puede decir que V es un vector de dimensión n. No, o sea, otra vez, como indico, toda esa notación o vocabulario hay que saberlo para entender lo que estamos hablando. Un vector de dimensión n, de tamaño o tamaño n, ambas son correctas. Dice: las componentes de un vector V también se les conoce como las coordenadas de V, donde la notación V sub i hace referencia a la iésima componente o la iésima coordenada de V. Así se escribe V igual a V sub i para definir el vector V en términos de su iésima componente. Por ejemplo, palabras bien sencillas, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos acá un vector V, columna 2, 3, 4, digamos 3 componentes, y yo quiero decir quién es V2. Ah, bueno, el vector o el número que está, perdón, el número que está en la posición número 2. 1, voy a cambiarle ese lápiz acá. Vamos a ver, 1, 2 y 3. O sea, la que está en la posición 3 es, perdón, la posición 2 es 3. Listo, es así como vamos a llamar a un vector V2, V1. Ah, bueno, el elemento que está ahí, en la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición iésima. Por eso esa iésima es cualquier valor. Si tenemos un vector de 100 componentes, entonces ahí vamos a tener V sub 50, V 70, etc. Eso es lo que quiere decir esa explicación, tal vez un poquito complicada con el vocabulario, pero listo. Dice: la representación de V como un vector fila o como vector columna solo se diferencia en la forma de colocar los componentes, lo que indiqué al inicio, que no es de gran relevancia, solamente cuando vamos a hacer una multiplicación, ahí vamos a ver que sí es importante cómo lo voy a escribir o cómo me lo están dando. Dice: en general, siempre que no exista posibilidad de confusión, lo cual ocurre en operaciones con matrices, exacto, ¿ven?
se representan los vectores como columna. O sea, por notación uno los expresa como columnas. A manera de convenio, para nombrar vectores se emplean letras minúsculas. Y en negrita acá en el documento. Entonces vean que es sencillo. Un vector fila es 3 componentes. Por lo que U pertenece a R3. ¿Por qué? Tiene 1, 2, 3. Un vector columna. Bueno, está en una columna. ¿Cuántos componentes? 1, 2, 3, 4. Pertenece a R4. Es un vector de 2 componentes. Tiene componente, 2 componentes. Solo que este vector ahora pertenece a los números complejos. Solamente esto es un ejemplo. La de números complejos no creo que este semestre tampoco se trabaje. ¿Verdad? Pero porque ustedes no... Primeros cursos no se trabaja con números complejos. Entonces simplemente 2 componentes, listo. Vector, columna, 2 componentes. Entonces, Profe, entonces, en la definición, digamos, de R3, esa definición no hace diferencia si el vector es fila o es columna. no Sea hace. fila o, sea fila o columna, está ahí. Está en R3. Lo importante Okay. es que usted cuente los componentes y si tiene 3 es un vector que pertenece a R3. Profe, pero si tengo dos vectores que tienen los mismos elementos, ¿Sí? pero uno es fila y otro es columna, ¿son iguales o diferentes? A eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo anterior, si yo tengo... bueno, con par ordenado no me sirve. Vamos a ver. Su pregunta es que si son diferentes, pero creo que la tomé de otro sentido. Para que dos vectores sean iguales, es que entrada por entrada ellos sean iguales. Sean iguales. O sea, es lo mismo, tal vez es lo que hace referencia a Rolando. Si tengo 2, 3, ese vector fila, es un vector fila. Y tengo el vector W igual a 2, 3. ¿Sí? Ahí sí son los mismos vectores. ¿Por qué? La ubicación de este es V1, V2. Y este sería W1 y W2. O sea, tiene la misma posición. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando dos vectores son iguales. Cuando dos vectores son iguales. Lo que sí sería distinto es si yo pongo que, digamos, si pongo Z, vector Z, 3, 2. Ahí sí serían distintos. Fila. O igual si lo pongo en columna. ¿Verdad? O si lo pongo de esta manera. Si pongo, digamos, acá un T, un vector T, pero lo pongo así ahora, al revés, 2 y 3. Z y T son distintos porque el 3 está en la posición 1, pero ahora está acá en la posición 2, en T. El 2 está en la posición 2 en Z y en T está en la posición 1. ¿Sí? Es que ahora para aprovechar que don Rolando nos dijo eso, cuando dos vectores son iguales, vamos a ver la definición que nos dice: dos vectores U que tengan componentes de 1 a U sub n, o sea, n componentes, y un vector V de n componentes, se dice que son iguales si U sub i es igual a U sub i, para todo i que es de 1 a n. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que entrada por entrada tiene que ser el mismo valor, que este sea igual a este valor a V2, que este valor sea igual a este. Tiene que ser en el mismo orden, profe. Exacto, tiene que estar en la misma posición. Igual, vea lo importante del i, ¿lo ve? Que es el mismo i. Aquí es el mismo i. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, ¿quién sería i1? Perdón, vamos a otro más difícil. Digamos que u5. Entonces, quiere decir que v5 en la misma posición. Exacto, como dice Jorge. La I son las filas, ¿no? No, la i me indica la posición. Por los momentos, como es un solo vector, solo me está indicando la posición.
En vector la I me indica la posición. ¿En qué posición está? En la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. ¿En qué posición está? ¿Sí? ¿Qué posición está ese vector? Porque al final si el vector es en fila, un vector fila o un vector columna, a nosotros en vectores lo que nos importa es la posición. ¿Qué número? Si los voy contando, 1, 2, 3, 4, 5. Profe, pero queda un poco ambiguo ahí porque dice en el texto la misma forma, ambos son filas o ambos son columnas. O más bien que se refiere a que tienen la misma forma si ambos son fila y ambos son columnas. ¿Otra vez la pregunta, Orlando? Sí, es que ahí dice el segundo párrafo, Ajá. dice que se note que son iguales y poseen la misma cantidad de coordenadas, ¿verdad? Misma dimensión. Exacto, la misma La dimensión. misma forma, ve que la misma forma, ambos son fila o ambos son columna y poseen exactamente los mismos componentes, como que está agregando una condición más esa definición de que tengan la misma forma. Es lo O que sea, interpreto ajá. de, Le entiendo su pregunta, comparar vector columna, vector fila con vector fila. ajá, ajá, eso es lo que me parece interpretar ahí. Exacto, al final digamos que es, digamos, ¿cómo lo digo? Hay que tener cuidado con eso, porque al final, vean que leímos por acá. Es que la columna y la fila no es como maneras de representar nada más, como Sí, que lo podemos dar ambas. exacto, son maneras de representar. Vea como lo que leímos acá, que al final dice la representación de V como vector o como fila solo se diferencia en la forma de colocar los componentes de este. O sea, eso no es tan relevante. Y lo importante es como lo indica acá. Lo donde hay que tener cuidado es cuando vamos a hacer operaciones con matrices. Ahí sí, ya cuando vienen las matrices. Por el momento, como nosotros estamos viendo solamente filas, perdón, vectores, lo podemos ver como una fila o como una columna. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a ver si tengo espacio acá. Solo agregar un poquito de espacio. Digamos que yo tengo el vector 1. Digamos que lo pongo de manera fila. Digamos que tengo 1, 2, 3, 4 y 8. Y tengo un vector V, pero este lo voy a poner como columna. 1, 2, 3, 4 y 8. Entonces, si nosotros vemos a componente, ellos son ¿qué? Son iguales, porque la componente 1 es 1, la componente 2 es 2, 3 es 3 acá, luego 4 es 4 y la última es 8 con 8. O sea, son los mismos componentes, los mismos valores. Pero ¿qué pasa? Uno es un vector fila y un vector columna. ¿Qué nos decía anteriormente? Al momento, como estamos trabajando con vectores, no es tan importante ese cambio. ¿Qué significa eso? ¿Qué podría hacer yo? Acá en este caso, ese vector V daría lo mismo escribirlo así, como otro nombre, W, y lo escribo como un vector fila ahora. Lo puedo escribir como vector fila. Lo vamos a escribir como vector fila. ¿Sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar ahí. Ya más adelante, cuando vamos a multiplicar y tengamos un vector y una matriz, ahí sí hay que tener cuidado. Ahí no podemos hacer eso. Ahí sí no. Más adelante lo vamos a ver por qué. Por las dimensiones, por el tamaño. Por el tamaño. Por el tamaño de los vectores. Entonces lo importante es que entrada por entrada estén las mismas y sí que tengan el mismo tamaño. Porque vean que son vectores de n componentes o en Rn. O sea, el mismo tamaño. Yo no puedo comparar un vector que tenga 3 componentes. Por ejemplo, un t que pertenece a
R20, digamos, y un Z que pertenece a R19. ¿Por qué no? Porque, bueno, T tiene 20 componentes y Z tiene 19 componentes. Es claro que la componente 20 va a ser diferente, o no está, mejor dicho, incluida en Z, porque tiene una componente más. Puede ser que las primeras 19 en T sean iguales a las 19 en Z, pero ese último que estamos agregando ya no está en T, ya es distinto, ya es distinto. Entonces por eso tienen que tener el mismo tamaño para compararlo. Igual con matrices. Vamos hablando un poco de matrices. Con matrices también tienen que tener el mismo tamaño para poder compararlas. No puede cambiar el tamaño. Entonces aquí tenemos unos ejemplitos sencillos. Dice que aquí tenemos 4, 0, menos 2. Y aquí tenemos 4, 0. Las dos primeras iguales. Pero esta que está acá es 2 y esta es menos 2. O sea, ahí son diferentes. 2 no es igual a menos 2. El tercero, vean que el tercero es un ejemplo como el anterior que teníamos. Aquí tenemos 4 entradas y en el segundo tenemos 5 entradas. Tenemos 1, 1, 0, 0, 0, 0. Pero tenemos una entrada extra que es el 0. Ya estas dos son distintas, por lo tanto los vectores son distintos. Vean este ejemplo, así este ejemplo como está, ellos serían diferentes. ¿Por qué? Porque uno es un vector fila y un vector columna. Pero si este otro, ya digo, bueno, este es V y este es W. Si yo quiero expresar a W como Z igual a 19, 6 y 86, ahora sí, V es igual a Z. V es igual a Z, ¿verdad? V es igual a Z. V es igual a Z. Eso en el caso que solo estemos trabajando con vectores. En el caso que estemos trabajando con vectores. Los podemos cambiar un vector fila a un vector columna. No pasa nada. Entonces vamos a ver. Tenemos. Y aquí nos dice, profe, ¿puede ser infinito un vector? Sí existen vectores infinitos, exacto, sí. Eso es R infinito, pero acá no se toman esos vectores. En realidad esos vectores ya no se verían como vectores, sino se verían como sucesiones. Se verían como unas sucesiones. Don Rolando, sí le creo que alguien estaba por ahí, lo silencié, no sé si le hicieron Rolando. ¿Sí? Gracias, profe. Eso ya es R infinito. Más adelante, bueno, todavía aún más adelante, tal vez para el segundo parcial, vamos a ver algunos conjuntos que también, que dice de dimensión finita. O sea, nosotros solo trabajamos de dimensión finita. Ya cuando algo es infinito ya se complica más, ya se empieza a complicar más. Pero sí existen. Sí existen vectores. Okay. Gracias, profe. Okay, vamos a resolver este ejemplo. Dice, considera los vectores vector U y V. Determina los valores de X, Y y Z para que ambos vectores sean iguales. Vean por mí que este curso es sencillo, ¿verdad? Primer ejemplo, sencillo. Sabiendo las definiciones, ¿verdad? Por acá. Considera los vectores U y V. Queremos que esos vectores sean iguales. ¿Qué significa eso? Bueno, que entrada por entrada sean iguales. O sea, la entrada 1 tiene que ser la misma. O sea, 2x menos 7y es igual a 8. ¿Verdad? La entrada 1 con la entrada 1. Entrada 1 con la entrada 1. Sencillo. Luego, ¿qué queremos? Bueno, queremos que la entrada 2 sea igual a la entrada 2. 2 con 2. 12 menos 2y al cuadrado igual a 4. Ah, bueno, y la última entrada, la entrada 3 con la 3. Y a la 2 más z igual a 5. Y ahora aquí, ¿qué? Entonces acá ahora
ya es un sistema que ya en realidad sabemos resolverlo o deberían resolverlo, ¿verdad? Si no se sabe, ya que es problema, ya es problema de materia de antes, de cursos anteriores, ¿verdad? Pero este es un sistema sencillo. Aquí van a aparecer sistemas sencillos por el momento. Entonces las definiciones son iguales y listo. Ya aquí nos olvidamos de álgebra lineal. ¿Cómo resuelvo este? Bueno, veo que en la ecuación 2 solo tengo una variable, solo tengo la y. Entonces, una ecuación con una sola variable yo la puedo resolver. Despejo para y cuadrado de 2. De 2. ¿Qué tenemos de 2? Tenemos 12, paso el 4 a restar. Y el otro lado me va a quedar 2y a la 2. Lo paso a sumar. Y entonces me va a quedar 12 menos 4, 8. Y paso el 2 a dividir. 8 entre 2 es 4. 4 igual a y a la 2. Y voy a obtener que y es igual a 2. Y siempre recuerden, más, menos, ¿verdad? Porque y cuadrado. Y entonces aquí tendríamos dos casos. O sea, seguramente hay dos vectores que cumplen con esa condición, ¿verdad? Para valores de y. Eso me genera dos vectores. Tendríamos... Profe, Okay. perdón, Ajá. pregunta, para no hacer esas dos, o más bien para no probar esas dos soluciones, bueno, yo creo que tal vez me complica un poco más, pero para mí, bueno, lo veo un poco más fácil. Y si se despeja la primera en términos de y se sustituye en la número 2 para que me dé la solución y así poder sustituir y en 3 para sacar z. No sé si me expliqué. Ajá, despejar en uno y. Y después en ese Despejar, ajá, despejar en uno y. Esa y que tengo lo sustituyo en y para que me quede en términos de x va a quedar ahí. de x, Correcto. exactamente. Después de eso, pues ya tengo x y puedo sustituirlo en la primera, pero ya tengo la solución de y. Y al tener esa solución de y, ya tengo la y que ocupa en la 3 para sacar z. Exacto, No. eso es otra posibilidad, pero siempre, no importa, digamos, lo podría hacer así, pero ¿qué va a pasar? Digamos, acá vamos a señalarlo. Cuando usted hace esa sustitución, vamos a ver, cuando usted realiza esa sustitución acá, de y en la primera, ¿verdad? El x va a quedar acá dentro, de lo que marqué en ese color como celeste. El x va a Ajá. quedar al cuadrado. A lo que vamos es que ese cuadrado usted nunca lo va a perder, nunca se va a Bueno, perder. sí, Entonces la sí, única eso sí forma de es cierto. eliminarlo es sacando de raíz. Y cuando saque la raíz, siempre en algún momento se le va a generar, ya sea 2x o 2 Oye, o y en algún momento, ¿verdad? ¿Sí? Siempre se le va a generar 2 de alguna forma, ¿sí? ok, listo. Gracias, Exacto. profe. Esa es otra manera de resolverlo, ¿verdad? Exacto. Recuerden que hay diferentes caminos de cómo resolverlo. Yo agarré la primera porque es la única que tiene una sola variable. Entonces ya encontramos una, de fijo. Y entonces, vean que y es igual a, vamos a tomar caso, y igual a 2. Y igual a 2. Y ahora sustituye en cualquiera, puede ser en la 1 o en la 2. ¿Verdad? Entonces va a ser en 1, primero en 1, digamos. En 1 vamos a tener 2 por x y y. Y es 2. Voy a multiplicarlo una vez. 7 por 2, 14, ¿verdad? Y 14 está restando, lo paso a sumar. Entonces sería 8 más 14. Y entonces de aquí sumamos, va a ser 8 más 14, eso es 22, si no me equivoco, ¿verdad? Y dividimos 22 entre 2 es 11. ¿Verdad? Entonces ya tenemos x. Y vean que el y es la que necesito para encontrar aquí en la 3 también. Puedo encontrar ahora el z. En 3 tenemos que el y a la 2 es 4. Más z, voy a pasarlo a restar, pero no importa, para 5. Y entonces tenemos que z es igual a 5 menos 4, 1. Ya tenemos un vector, ya tenemos valores. O sea que el vector u, cuando realice la sustitución por y, va a ser igual a v, ¿verdad?
Entonces ahí ya tenemos una respuesta, una solución. No lo voy a escribir para no cambiarlo. Ahora que, ¿cuál sería otro caso? Sería cuando y es igual a menos 2. ¿Qué va a pasar con z? Z nos va a quedar igual. El z se va a quedar igual. Porque cuando yo quiero encontrar el z es menos 2. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 2 al cuadrado es 4. Entonces no cambió nada. Entonces de aquí ya encontramos que el z es igual a 1. En la que cambia es en x. ¿Qué pasa en el x? Me va a quedar 2 por x. Y ahora es menos 7 por menos 2. Eso es 14 positivo. Cuando lo pase al otro lado, a restar, ¿verdad? Ahora queda menos 14. El anterior era más 14. Obviamente ya se nos cambió. Entonces sería 8 menos 14, eso es 6, ¿verdad? Y 6 entre 2 es 3. Entonces eso nos genera dos vectores o dos valores de y que cumplen que el vector u y v sean iguales. Tú lo ves, se basa en resolver sistemas y sistemas no tan complicados, en realidad no está tan complicado eso. Y hay diferentes maneras de cómo resolver el sistema, como el que mencionó Christopher, creo que fue, ¿verdad? Solo que hay que notar que ese cuadrado no lo podemos perder, ese cuadrado nunca se va a perder. O la única forma que se pierde es sacando la raíz, pero siempre me va a generar ese más con menos, ese más y menos. Haciendo énfasis del cuadrado que nunca se pierde porque sacamos más y menos. Vean que si solo al inicio yo hubiera dado como respuesta y igual a 2, ahí solo tendría un caso, y igual a 2. Fuera perdido la segunda parte, ¿verdad? Es poco porque es poco, pero ya eso me dice el análisis que se está haciendo, ¿verdad? Uno como profesor ya ve el análisis que están haciendo, que eso es lo importante, el análisis, recuerden. A ver, si no hay dudas continuamos. Recuerden que cualquier duda o cualquier aporte que quieran hacer, o si me equivoco en alguna suma, multiplicación o algo, ¿verdad? Me la corrigen ahí, ¿verdad? Somos humanos. O si tienen alguna duda, ¿verdad? Vean qué fácil se suma ahora, suma de vectores. Dice, considere u y v en Rn. ¿Verdad? Ya vemos que ya estamos usando notación, ¿verdad? Se define la suma vectorial como el vector u más v. Signo de suma. Signo de suma. Igual, que pertenece a R a la n. O sea, la suma sigue viviendo en el mismo espacio. ¿Verdad? En el mismo espacio. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que los vectores para sumarlos tienen que ser del mismo tamaño. ¿Por qué? Si vemos la suma, ¿qué está pasando con la suma? Estamos sumando entrada por entrada. U1 más V1. U2 más V2. Podemos decir que la suma es lineal, si lo vemos así como vector columna. Bueno, eso es lo que está haciendo la suma de vector. U1 con V1, V2 con V2, U3 con V3, V20 más U20, etcétera. Entrada por entrada. Sumo los valores que están en la misma posición. Fácil, pues ya sabemos sumar nosotros. Ya sabemos sumar 2 más 1. 2 más 1, 3. Un medio más un cuarto. Un octavo más pi. Ya eso lo sabemos sumar. Dice, nótese que esta operación solo puede llevarse a cabo si ambos vectores poseen la misma cantidad de componentes. O sea, desde el inicio ya aquí me dicen eso. Vean lo importante, como siempre les digo, entender lo que estamos hablando, la notación. Desde el inicio aquí ya me dice que estos vectores deberían tener el mismo tamaño. Sin ver esto, ya nosotros tenemos que dar cuenta que tienen que tener el mismo tamaño. Porque dice que vienen en Rn. Vienen en el mismo espacio, tienen la misma cantidad de componentes, ¿verdad? Solo que acá otra vez lo resaltamos. Mismo tamaño. Bueno, ahora ¿qué pasa si yo quiero multiplicar ese vector por un número? O aquí lo llamamos de una manera, digámoslo así,
más elegante. Dice, considere U que pertenece a Rn y alfa que pertenece a R, un número real, normal. Se define la multiplicación por un escalar, ¿no? Es el nombre elegante que le estamos dando al número, o escalar, como el vector alfa por U que pertenece a Rn, no cambia el tamaño. Y alfa por U es que es alfa, dejo el valor por fuera, el vector, y ¿qué está pasando aquí en el resultado? ¿Qué pasa acá? Estoy multiplicando el alfa por todas las entradas, por todas las entradas de mi vector. Multiplico acá, multiplico acá, multiplico acá, multiplico acá. Es como realizar una distribución, por eso lo estoy haciendo así. Simplemente multiplico el valor que esté ahí en todas las entradas del vector. En todas las entradas del vector. Ya saben multiplicar el vector por un escalar. Recuerden que escalar simplemente es un número. Nada más que lo llamamos aquí de una forma elegante como escalar. Y la resta, ¿qué dice la resta? La resta de vectores, bueno, es igual que la suma, restar componente por componente, entrada por entrada. Entrada 1 menos la entrada 2. Entrada 3 menos entrada 3. Entrada 5 menos entrada 5. Entrada 50 menos entrada 50. Al igual que en números, ¿verdad? Vean que estamos sumando números reales. Hay que tener cuidado con la resta, ¿verdad? No es lo mismo restar U menos V que V menos U, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo restar U menos V que restar V menos V1. No es lo mismo restar 3 menos 1 que 1 menos 2. Como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo hipotético. Eso es lo único que hay que tener con la resta, ¿verdad? Al igual que los números. Vean que no nos hemos salido en realidad nada de casi de lo que sabemos. Simplemente definiciones, cómo restamos vectores y la forma que tienen que tener. Filas o columnas. Vean que la mayoría de ejemplos son con vectores columnas. Que es lo que decía el texto anteriormente, que los íbamos a trabajar con columnas. Pero si el vector fuera una fila o tiene forma de fila, ¿qué haríamos? Bueno, igual, entrada por entrada. Por eso yo digo entrada por entrada o componente por componente. No estoy indicando si fuera un vector columna o un vector fila. Y la resta, ¿qué pasa si resto el mismo vector U menos U? ¿Es igual a qué? Ojo acá. Acá uno dice 0. A veces lo dice por rapidez que es 0. Pero no es el valor número 0. Si ustedes ven, ese 0 está en negrita. Ese es el vector nulo o el vector 0. Correctamente tendríamos que decir que es el vector 0. Si nosotros hablamos de 0, estamos hablando del número 0. ¿Ven? Y dice 0 pertenece a Rn. El vector 0 pertenece a Rn. Y el vector 0 es un vector que tiene como componentes todos el número 0. Nada del otro mundo. El vector nulo es el que tiene componentes 0. Todos sus componentes son iguales a 0. Entonces más adelante, si nosotros vemos acá y está el vector 0, solo decimos que es igual a 0. Para no estar diciendo vector 0, vector 0. Pero ya entendemos que es un vector. Porque son operaciones entre vectores. Operaciones entre vectores, suma o restas, nos tiene que dar un vector como resultado. Exacto, el cual se conoce como vector 0 o vector nulo. Y entonces, igual que los números reales, ¿qué pasa si yo sumo 2 más 0? 2 más 0 es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a sumar un vector con el vector nulo, si sumo U más el vector nulo, eso es igual a U, es lo mismo. El vector U es el neutro.
Y ahí tenemos algunas operaciones. Voy a hacer una para que quede un poquito más claro este ejercicio. Tenemos que U, vean que aquí lo ponen como filas. U es 3, menos 1, 4. U es menos 2, 5 y menos 6. Digamos que voy a realizar la E, que se ve como la más complicada. Digamos la E. La E dice, multiplique 3 por U. O sea, el vector U por 3 por el escalar 3. Luego el V por el escalar 1 medio. ¿Verdad? Lo que sí estaría bien correcto, ¿verdad? Es venir y sumar U y V y después multiplicarlo por 3 y 1 medio. No sé, ¿verdad? Se me ocurre que podrían hacer eso. Primero el escalar. Siempre es primero el escalar. 3 por U, entonces voy a escribirlo. Ese 3 multiplica a todas las componentes. 3 por 3, 9. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 4, 12. Más, ahora, el V lo divido entre 1 medio. Todas las componentes, ¿verdad? Recuerden que el escalar afecta a todas las componentes. Menos 2 por 1 medio, eso es menos 1. 5 por menos 1 medio es 5 medios. Menos 6 entre 2, eso es menos 3. Y ahora sumo, que la suma es componente por componente. Y es claro que la podemos realizar porque ambos son vectores en R3. Ambos son componentes en R3. Tenemos entonces 9 más menos 1. Voy a hacerlo por pasos. 9 más menos 1. Menos 3 más 5 medios. 12 más menos 3. Y entonces igual se aplican las reglas de signos. Más con menos es menos. Más con menos es menos. 9 menos 1, 8. Menos 3 más 5 medios, eso es menos 1 medio. Menos 1 medio y 12 menos 3, eso es 9. Listo, ya tenemos el resultado ahí, ¿verdad? Este paso que está acá, el que voy a señalar en rojo, ese paso no es necesario que aparezca. Ahora vean que yo de hecho no puse el paso del 3 y escrito el vector. Solo multiplican de una vez. Todos esos pasos se pueden brincar. Vamos a hacer las operaciones que... Esos son como de la escuela, no, sino son como de colegio, ¿verdad? Son bien sencillos. Entonces lo brincamos, ¿no? Y lo hice por efecto de explicación. De acá a acá de una vez. Y todo eso también en la calculadora también, ¿verdad? Entonces por el momento, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Estamos claros? ¿Puede repetir otra vez? Ajá, en ese que estamos haciendo era el problema E, ¿verdad? Que es 3U más menos 1 medio de U, ¿verdad? Lo que hice fue primero multiplicar entonces el vector U por 3. El vector U, ¿verdad? Que el vector U es este que está acá. Entonces 3 por 3 es 9. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 4, 12. Luego, más, ahora 1 medio de V. Multiplico el vector V por 1 medio. Multiplicación de vector por escalar. O escalar por vector. Entonces, menos 2 por 1 medio es 1. 5 por 1 medio es 5 medios. 5 medios. Menos 6 por menos 3 es... Perdón, menos 6 por 1 medio es menos 3. Entonces, luego que multiplique los escalares, ahora sí lo sumo. Realizo la suma. Que la suma vimos que era entrada por entrada. O sea, es esta más esta. Luego esta con esta. Y esta con esta. Sumas normales. Eso lo podemos hacer hasta en la calculadora. 9 más menos 1 es 8. Menos 3 más menos 5 medios, eso es menos 1 medio, dije, ¿verdad? Eso es 2, 6 menos 1 medio. Exacto. Y 12 más menos 3
Eso es 9. Y entonces ahí tenemos el vector, que obviamente el vector entonces nos dio un vector de R3. Recuerden que el resultado tiene que ser de R3 porque para eso ambos son del mismo tamaño, de R3. U pertenece a R3. ¿Qué es que pertenece a R3? Que tiene 3 componentes. Que tiene 3 componentes. ¿No? Componente 1, 2 y 3. Listo. Gracias, profe. Continuemos por allá. Ahí tiene un ejercicio. ¿Verdad que ya con esto ya pueden empezar a hacer los ejercicios, ¿verdad? Este ejercicio debe estar en la misma guía, ¿verdad? Que está en la carpeta, recuerden. Y vamos a algunas propiedades de las operaciones, que son básicas, pero hay que saberlas, por si necesitamos demostrar. Esas operaciones también se las tienen que aprender, o manejarlas, ¿verdad? O saber al menos dónde están. Asociativa. Si nosotros vemos, antes de verlas, son siempre las mismas operaciones. Las operaciones de todo. Asociativa, conmutativa, neutro, inverso, distribución. Las mismas que había en sumatorias, en límites. Cosas como esas. Asociativa, ¿qué me dice? Que puedo sumar U más V y dejar W. O sumar primero V más W. O sea, puedo correr los paréntesis. Conmutativa es lo mismo U más V que V más U. Existencia de elemento neutro, U más el vector nulo es U. Existencia del inverso de la suma, U más menos U es igual a 0, ¿verdad? O sea, al vector nulo. Recuerden que aquí cuando digo 0 en vectores es el vector 0. Multiplicación o distribución por un escalar. Ven que es lo mismo, si lo vemos así, es multiplicar alfa por U y alfa por V. ¿Lo ven? Alfa por U y alfa por V. Lo que ya sabemos. Distribución, multiplicación por un escalar. Suma. Ahora un escalar alfa más beta multiplicado por U. Es alfa por U y beta por U. En esos casos casi no se dan porque si tenemos alfa más beta, si son números vamos a sumar obviamente 2 más 5 los puedo sumar, ¿verdad? Este caso será para demostraciones. Asociativa o asociatividad de la multiplicación por un escalar. Alfa, paréntesis, beta por U es lo mismo que multiplicar alfa, beta, U. O sea, podemos sacar el escalar de mi vector. ¿Para qué sirve eso? Bueno, si tengo un vector que todos los componentes son múltiplos, por ejemplo, múltiplos de 2, eso lo puedo sacar a factor común. Lo puedo decir así, saco a factor común el 2. Listo, entonces estoy sacando el escalar. En vez de multiplicarlo, más bien lo saco. También me sirve eso, recuerden. Es igual como la distribución. Lo contrario de distribución, ¿qué era? Era el factor común, solo que se llama o recibe ese nombre, ¿verdad? Factor común es ver, bueno, ¿qué hay en común? En los números, en las X. Saco lo repetido. Y la última es sencilla, existencia de elemento neutro de la multiplicación, ojo, por un escalar, ¿verdad? Por un escalar, vean que estamos en escalar. En escalar. Es 1 por U. 1 por U es U. Tiene sentido porque el 1 lo va a multiplicar por todas sus componentes. Y el 1 multiplicado por cualquier número es cualquier número. Cualquier número. Cualquier número. Todo hace sentido. Aún no hemos visto si existe un vector neutro de la multiplicación. Vector, el escalar sí es el 1. Vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver. Entonces aquí ya donde se empieza, no a complicar, sino ya se empieza a ver un poco diferente. Un poco diferente. Dice, producto escalar.
Dice, da U y V en Rn, o sea, dos vectores. Se define el producto escalar de U y V denotado por U punto. V, ese punto siempre tiene que agregar para indicar que es un producto escalar, porque más adelante vamos a ver otro producto y entonces tenemos que escribir el puntito o una X para saber de qué estamos hablando. De hecho, bueno, la mayoría tomaron conmigo el curso de informática, no creo que se recuerden, pero vimos matemática para informática, vimos el producto cartesiano, ¿verdad? Y creo que les mencioné que eso se iba a ver en álgebra lineal. Pues aquí lo vamos a ver un poquito, pero no con conjuntos demasiados complicados como lo veíamos en informática, sino con números, con valores sencillos. Por eso es que aquí tenemos que escribir el punto para indicar que es el producto escalar. ¿Y qué nos dice el producto escalar? Es la sumatoria de igual a 1 hasta n de ui por vi. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, multiplicando entrada por entrada. Vean que es el mismo i, o sea, la misma posición, y es una sumatoria. Vean que aquí lo indica más sencillo. Es multiplico la entrada por entrada en la misma posición, la misma componente. U por v, u2 por v2, u3 por v3, y así sucesivamente. U4 por v4, u20 por v20, un por vn, y eso lo sumamos. Sumo las multiplicaciones, vean, la primera componente con la primera, la segunda con la segunda, más la tercera con la tercera, más la cuarta con la cuarta, hasta llegar al final. ¿Qué estamos haciendo? Ninguna operación complicada, solamente que ¿qué? Bueno, si me hablan de producto escalar, ¿cómo multiplico o cómo multiplicamos dos vectores? Eso es lo que hay que saber de la multiplicación de vectores, es componente componente y la suma. Entonces ven que no es complicado, como le digo, es simplemente la parte teórica, la definición. Al final esa operación es multiplicación, y todo esto lo puedo meter en la calculadora. Todo eso lo puedo meter en la calculadora, ¿verdad? Vean que interesante que aquí estamos multiplicando dos vectores, y ese resultado es ¿qué? Ese resultado que me da ahí es un vector o un escalar o un número. Es un número único, ¿verdad, profe? Exacto, si nosotros somos observadores, ese resultado es un número, es una suma, lo estamos sumando, nos va a dar un número, exacto, Rolando. Entonces la multiplicación escalar nos va a dar un valor, se elimina el vector, o como lo dije al inicio, en realidad un número es un vector unitario, un vector con solo un elemento, ¿verdad? Un r a la 1, un r a la 1. Entonces ahí pasamos a un producto escalar, multiplicación, entrada por entrada. Dice que otro nombre del producto escalar se le llama como producto interno o producto punto, ¿no? Pues, teoría que hay que saber. Si nos hablan de producto interno, si nos dicen multiplique el vector W y vector V, producto interno. Realiza el producto interno entre el vector V y W. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Listo. Realizar el procedimiento sencillo. Vean, vamos a otra vez de la forma. Dice, el producto escalar de dos vectores se realiza únicamente cuando estos poseen la misma cantidad de componentes. ¿Por qué? Como les digo a veces, ¿verdad? Los que han estado conmigo, hay que empezar también lógicamente. Si estamos multiplicando entrada por entrada, ¿qué pasa si yo tengo un vector que tiene 5 componentes y uno que tiene 4? La quinta componente se va a quedar sin multiplicar. ¿Qué la hago? ¿La desaparezco nada más? No, no se puede, ¿verdad? Entonces tiene que tener la misma dimensión, igual que la suma, igual que la resta, ¿no? Dice, además, es importante hacer notar que no requiere que ambos vectores tengan la misma forma. Por ejemplo, es posible efectuar U por V cuando U es vector fila y U es vector
columna. Ojo que aún estamos en vectores, ¿verdad? Por eso no importa, aún no importa. Lo que importa aquí es el tamaño, que tengan las mismas componentes. Entonces aquí puse un ejemplo para resolver. No es sencillo, pero a veces no queda muy claro. Entonces, digamos que vamos a resolver el segundo. U por U. ¿Qué es U por U? Ah, bueno, la multiplicación de sí mismo. Alguno puede pensar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa. U por U. Pero U por U, yo lo podría escribir como U cuadrado. ¿Será cierto esto? ¿Será cierto? Vamos a ver. ¿Verdad que aquí uno saca la teoría también? Entonces vamos a hacer U por U. U por U es, voy a escribirlo en fila. 1, menos 2, 0 y 3. Por producto punto, 5 menos 3, 2 y 1. Voy a hacerlo este paso por paso, para que quede claro eso. Multiplico entrada por entrada, entonces 1 por 5. 1 por 5, 5. ¿Verdad? Más menos 2 por menos 3. Eso es 6 positivo, ¿verdad? Luego, más 0 por 2. 0 por 2 es 0. Más 3 por 1. 3 por 1, 3. Y listo, ya nos queda una suma. Realizo la suma nada más. 5 más 6, 11. Y 11 más 3, 14. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Según lo que pusimos aquí como incógnita, será lo mismo. U cuadrado. ¿Qué pensaríamos que es U a la 2? Lo que se viene ahorita a la mente, que sea U a la 2, es elevar ambas o todas las entradas al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Menos 2 al cuadrado es 4. 0 a la 2 es 0. Y 3 a la 2 es 9. Obviamente eso nos da un vector y el producto punto nos da un valor. Obviamente eso está incorrecto. Eso está incorrecto, ¿verdad? Entonces aquí estamos introduciendo que no es lo mismo tener la multiplicación de U por U. No es igual a U a la 2. No es igual a U a la 2. Utilizando ese pensamiento, ¿verdad? Que U a la 2 es elevar al cuadrado todas las componentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha ido U por U o U por V? Vamos a ver qué dice. Ah, sí, gracias, Jorge. Sí, gracias, Jorge. Dije que iba a hacer U por U, pero resolví U por V. Resolví U por V. Sí. Vamos a ponerlo acá. Bueno, no importa. Ponemos aquí que aquí es U. Y este es V. Listo. Gracias, Jorge. Es lo mismo si hacemos U por U, que era el inicio, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? U por U. Simplemente es el mismo vector, ¿verdad? Es 1 menos 2. 0, 3 por el mismo vector 1 menos 2, 0, 3. Vean entonces. Bueno, no vale la pena hacer esta la calculadora. Vamos a hacerlo manual. 1 por 1, 1, ¿verdad? Más menos 2 por menos 2. Eso es 4 positivo. 0 por 0, 0. Y 3 por 3, 9. Y eso lo sumamos y eso es 14. En este caso nos da igual que el anterior. ¿Sí? Igual, no nos da pensando que, siguiendo la analogía anterior, ¿verdad? Que la suma se hace lineal. Y la multiplicación es también lineal, pero se suma. Si yo lo leo U a la 2, digo, ah, bueno, será elevarlo al cuadrado, cada componente. Vemos que no. Vemos que no. Además, desde el inicio sabíamos que el producto punto
nos va a quedar un solo número, no un vector. No un vector. Voy a borrar esto por acá, porque más adelante vamos a ver que esta notación sí es correcta. U por U es U al cuadrado. Solo que la forma de realizarlo es ponerlos dos veces lo mismo, como lo hicimos acá. No elevar cada componente al cuadrado. Al igual para matrices. ¿Qué es lo que pasa? Lo hago aquí porque a veces piensan que es eso. Piensan que U al cuadrado es elevar cada componente a la 2. 1 a la 2, menos 2 a la 2 es 4, 0 a la 2 es 0 y 3 a la 2 es 9. Y listo. ¿Verdad? Eso no es cierto. Para eso lo escribí ahí solamente. Para que quede esa noción. Entonces vamos a ver. Continuamos. Ahí pueden hacer U por V luego. Ahí tienen otras. Ah, bueno, esta la dejé para hacerla también. Para resolver esta también. Voy a resolver esta que está acá. ¿Verdad? Que esta ya tiene paréntesis y tiene producto punto. Es U menos V por W. Bueno, pero aquí aplicamos también lo mismo, las propiedades. Si lo que está encerrado entre paréntesis, lo realizo primero. Entonces tengo que realizar primero la resta antes de el producto punto. Entonces resto U menos V. La resta es entrada por entrada. Sería 1 menos 0. ¿Ah? U, vamos a escribirlo acá, más claro. U es 1, 0, 0. Menos 0, 3, menos 4. Entonces, esa operación que va a hacer ahí es U menos V. U menos V es la resta. 1 menos 0, 1. 0 menos 3, menos 3. 0 menos, ojo acá, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado con esas cositas es 0 menos 4. Menos con menos, eso es más 4. Listo, entonces ahora ya sabemos que la resta nos da 1 menos 3, 4. Entonces, ¿cuál será el resultado de U menos V por W? Es multiplicar entonces 1 menos 3, 4 por el vector W, que el vector W era 1, 9 y 6. Uno, 9 y 6. Es un producto punto. ¿Cómo hacemos la multiplicación del producto punto? Entrada por entrada, ¿verdad? Entonces, 1 por 1, 1 más 9 por menos 3, eso es menos 27, más 4 por 6, eso es 24. Y realizamos las operaciones, ¿verdad? ¿Cuánto nos va a dar eso? 1 menos 27 es menos 26 más 24, eso es menos 2, ¿verdad? Prácticamente lo que estamos viendo aquí es otra vez enseñarles a sumar y a restarlo, ¿eh? Y con el conceptito ese de cómo realizo la multiplicación del producto, ¿verdad? Que no se complica mucho. Listo, entonces, recuerden, cualquier duda o pregunta, simplemente hablen en el micrófono, ¿verdad? Y la realizan, no se queden con la duda. Obviamente aquí hay algo muy importante acá. Lo importante es que ahora esta materia que nosotros estamos viendo, ustedes la tienen que repasar. ¿Por qué? Porque esta clase
ya la necesitamos para la otra. Si ustedes no estudiaron el producto punto o no estudian lo que vamos a ver hoy, ya en otra clase vamos a utilizar eso y se van a quedar perdidos. Eso pasa, eso es lo que pasa en este curso. ¿Cómo multiplico matrices? Ah, bueno, no me recuerdo, no lo practiqué. Entonces cuando vamos a ver un ejercicio de multiplicación de matrices o un ejercicio que tenga que ver con multiplicación de matrices, no sabemos cómo resolverlo. ¿Cómo hicimos eso? Bueno, pues sí que ir repasando. Este todavía es más importante que cálculo. Ir repasándolo así continuamente. Porque estamos en material. Profe, ¿Sí? Don Rolando, escuché que dos tenemos. Sí, profe, ya creo que entendí. Por eso es que U por U no es igual a U a la 2, porque en U por U, como es producto punto, ¿Sí? al final sumamos todos los productos, pero en U a la 2 no. Es por eso, Sí, profe. U a la 2, pensándolo, digamos que, o usando la analogía esa, que como es U a la 2, ¿qué pensaría uno? ¿Qué se le viene a la cabeza? Lo más rápido es el cuadrado, distribuirlo, ¿no? Elevar cada componente a la 2. Eso es lo que uno pensaría. Bueno, si no supiera nada de álgebra lineal, eso es lo que pensaría. Y eso es lo que piensan muchos siempre. Esos son los errores comunes. ¿Sí? Pues eso fue el ejemplo. Eso fue para el ejemplo. Para ver esa analogía. ¿Me puedo poner el procedimiento otra vez o ya lo borró? Eso se los voy a pasar yo después. Recuerden. El resultado era -2. El resultado. ¿Cuál? -2 puse, sí. No sé Sí. si lo resté malo. No sé si ¿Sí? está. Esto recuerden que también se los voy a pasar ahí, pero está bien que vayan con la calculadora revisando y todo eso, ¿verdad? No vayan, digamos, bueno, está bien si copian, ¿verdad? Pero yo no les recomiendo, porque si están copiando y están viendo en la computadora se van a perder mucho, ¿verdad? Lo ideal es que tal vez estén con la computadora y bueno, están haciendo las multiplicaciones y vayan entendiendo bien. Este material yo se lo subo ahora más tarde o mañana al Teams. A Teams, ahí lo van a tener. Ya con las notas, ¿verdad? Profe, lo que Con las pasa notas. es que, bueno, sí grabó la clase, es que no aparece grabando. Sí, ¿quién habla? Vamos a ver. Christopher. Ah, Christopher. Christopher yo creo que no estuvo en la primera clase, ¿verdad? Usted. No, sí. Ah, bueno, recuerde que las clases las voy a Más grabar y bien, las voy a subir en YouTube. ok, listo. ¿Sí? No, sí, es que me quedaba la duda, digamos, porque como no aparecía cuando graban, aparece como un icono a la Ah, izquierda sí, de la barra de control, exacto. Cuando se graba por Teams o pero por eso, Zoom, aparece. O sea, no, yo lo estoy ah, grabando ok, con otro programa porque si lo grabo por Teams, bueno, algunos la vez pasada se quejaron de que pesaba mucho para el video por Teams y por YouTube era mejor. Entonces, es lo mismo, pero para evitar eso, entonces lo estoy grabando yo y lo subo a YouTube, ¿verdad? sí, no, yo lo escuché, pero era nada más para De confirmar. hecho, ¿verdad? Aprovecho Pero, para que recordar que en el grupo ya está la lista, ya está la lista de reproducción, el link. Si revisan, bueno, en el grupo no, perdón, en el aula virtual. Ahí ya les escribí el link ya. Ahí está el link. Para que revisen. Obviamente creo que, bueno, está un video, el de la primera clase, ¿verdad? Este va a estar después ahí. El semestre pasado, bueno, en álgebra lineal sí lo subí a Teams, pero tuve esa queja, entonces lo hice como en cálculo. En cálculo lo subimos siempre al canal de YouTube. Entonces, igual, esto lo voy a seguir subiendo al canal también. Allá les agregué la lista de reproducción. Ahí voy a subir todos en esa lista. ¿No? Esa es la idea. ¿Cómo vamos? Bien, tiempo. Y entonces, ahora algunas propiedades. Igual como tenemos propiedades de sumas y restas, vamos a tener algunas propiedades del producto punto. Dice que está la conmutativa, que es lo mismo multiplicar U por V que V por U. Es lo mismo. Distributiva, U por V más U es igual a U por V más U por V.
que ya eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Si lo vemos como una multiplicación normal es como hacer esto, ¿verdad? Es como hacer eso. Como se distribuye ahí el 1. Recordando que tengo que indicar el producto punto. Asociativa de la multiplicación por un escalar. El alfa por u, producto punto v. Es lo mismo que u, producto punto de alfa por u. O simplemente el alfa lo puedo sacar, el escalar. El escalar, como les digo, es como el factor común. Ese escalar lo puedo sacar, yo lo puedo mover. El escalar no me impide nada, porque es independiente al vector. Al igual como teníamos en límites, cuando era una constante, ¿verdad? Entonces sacábamos la constante del límite, o en integrales, o en sumatorios, ¿no? Ese escalar estaría haciendo el papel como de constante, ¿verdad? Como el constante. Y esta última propiedad es muy importante. Aquí no lo utilizamos, pero para aplicaciones es muy importante, ¿verdad? Positividad. U por U, el resultado siempre es un número positivo. Siempre que U sea distinto de 0, ¿verdad? Porque si U fuera igual a 0, ¿cuánto es el vector nulo por el vector nulo? Nos va a dar 0, ¿verdad? Porque todas las entradas son 0. Entonces, U por V es positivo. El resultado es un valor positivo siempre. Entonces está viendo el chat. Este es Antonio. Anthony siempre se pulsea el porcentaje ahí con la suscripción. Profe, Sí, y una consulta. Estamos viendo que un vector puede ser igual a otro, pero se puede definir una condición de mayor o igual en los vectores. mayor o igual de vectores. O sea, veo que un vector puede ser mayor que 0, ¿verdad? Entonces surge la duda, ¿puede un vector ser mayor a otro? Bueno, un vector, no, porque recuerda que el producto punto aquí nos va a dar un valor. Un número nada más. ¿Verdad? Ajá, Y sí, pero la duda, perdón, pero la duda es si yo tengo un vector U y un vector V, cualquiera, Ajá. ¿verdad? ¿Puedo yo definir una relación de mayor? Digamos, decir que de alguna forma U es mayor que V o U es menor que V. Ahí no, porque la relación de mayor que, menor que, igual que, eso es para números reales. Entonces no podemos decir que un vector es mayor que otro vector. ¿No? Solo para números reales. Ajá. Se podría Ok. utilizar, ¿qué le digo? Tal vez, como se dice en matemáticas, un abuso de notación. Digamos, usted podría escribirlo así, que es mayor. Pero usted tendría que definirlo. Para usted, ¿qué es un vector mayor que otro? Que todos los componentes del vector v sean mayores, o que Mm, podría ser que más bien que la dimensión de v sea más grande que la dimensión de u. ¿Ve? Ajá. Ok. Gracias, profe. Entonces, en otros espacios, en la notación, me imagino que debe existir en algunos casos, porque hay otros espacios más complicados, pero es un poquito de abuso de la notación, nada más. Vean que muy importante lo que dice acá, que la asociativa no es asociativa, dice, no se tiene asociativa para el producto escalar. Eso es muy importante acá. Esto dado a que no es posible efectuar dos productos escalares de la forma u, producto u por w, debido a que u es un vector, mientras que v, producto w es escalar. O sea, ese producto punto, este producto punto que está acá, que estoy encerrando en rojo, ya no va a ser un vector el resultado, sino va a ser un número. Eso es lo que quiere decir ahí. Por eso no existe una asociativa. Más bien, ya de cuando sería la multiplicación, sería u por quién, por un escalar sería. Ya sería por un escalar. Ya no podríamos hablar de producto punto ahí. Entonces la última no es... Vamos a ver.
se saca la otra, pero dice, una propiedad de positividad establece que el producto escalar de un vector no cero consigo mismo es siempre un número positivo. En particular, esto quiere decir que si u producto punto de u es 0 para algún u que pertenece a Rn, entonces necesariamente u tiene que ser el vector nulo. U tiene que ser el vector nulo. Y vean lo que les estaba diciendo anteriormente. Más aún, la notación de u a la 2 no se utiliza para representar u por v, dado que da lugar a confusión en futuros capítulos. ¿Ah? Recuerden que lo que vemos acá es como en el curso. Puede ser que en otros libros tal vez se usen esa notación. Y entonces vean que ya vamos a matrices. Vamos rápido. Esta parte es muy sencilla. Pues el curso no es tan complicado, pero sí es de mucha práctica, de practicar. Y otra vez repito, conceptos, manejar bien los conceptos, manejar bien todos los conceptos, manejar bien todos los conceptos. Se dice que una matriz A de tamaño m por n es un conjunto ordenado de m por n números, el cual se escribe de forma, al igual que un vector. Un vector teníamos que era Rn. ¿Cuántos elementos tenía? N. Acá la cantidad de elementos es el producto m y n, ¿verdad? El tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz. Pero ya esos son expertos ustedes, que esos lo podemos ver como, se puede ver como una combinatoria, una permutación para sacar todos los elementos, ¿verdad? Dice, donde hay A y J para... Y vean la notación. Es muy importante acá. Nos dice que A y J. Anteriormente en los vectores solo teníamos que era VI. Acá tenemos A y J. A y J. Donde el I, vean que el I dice que va de 1 hasta M. Y el J va de 1 a N. Pero ¿qué significa ese N y ese M? Si nosotros vemos el N está acá, ¿verdad? Y el M está por acá. Le me indica ahí. Ese M y ese N nos va a indicar la cantidad de filas y cantidad de columnas que va a tener nuestra matriz. Eso es lo que dice. Además, el conjunto de toda la matriz de tamaño M por N con entradas reales se nota de R, M cruz N. M cruz N. Tamaño, al igual que los vectores. ¿Qué pasa con vectores? Simplemente era R, N. Acá es R, M cruz N. Donde el primer componente, o sea, el M, nos está indicando que, si nosotros vemos, como lo indica aquí en rojo, es la cantidad de fila. Eso viene más adelante, pero fila 1, etcétera, fila 2, la fila iésima y la fila M. Luego, ¿qué nos está indicando el N? ¿Qué nos indica el N? Vamos a ir en otro color. ¿Qué nos indica el N? El N nos está indicando la cantidad de columnas. Vean que por eso dice el I va de 1 hasta M. Voy cambiando, voy cambiando. Y el J va de 1 hasta N. Acá vamos cambiando 1, 2, J hasta N. Entonces, el primer número nos indica la cantidad de filas. El segundo, la cantidad de columnas. Es la cantidad de columnas. Ahorita entramos más a ver esta parte, ¿verdad? Nos indican cada cosilla por ahí. Entonces, otra cosa que podemos ver acá, o podemos relacionar con los vectores, es acá. ¿Qué pasa si
Vamos a borrar todo esto acá. ¿Qué pasa si yo elimino todo esto aquí? Hago que eso no exista ahí. Si yo hago que eso no exista, eso que está ahí, ¿qué sería? Sería un vector columna. Un vector columna. Eso sería un vector columna. Un vector columna. Entonces, vean que en realidad es un vector también. Además de llamarlo solamente de Rn, lo podríamos llamar de una forma como matriz de M por N. ¿Cómo lo llamaríamos? ¿Cuántas filas tiene? Tiene M filas. M filas, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y M. ¿Cuántas columnas tiene? Ah, solo tiene una columna porque es un vector columna. Entonces, un vector columna es de tamaño M por 1. Y un vector fila, ¿qué tamaño tendrá un vector fila? Es solo una fila, ¿verdad? ¿Y cuántas columnas? N. Si elimino acá para que sea más claro, para que entiendan lo que estamos hablando. Si elimino todo eso, ¿cuántas filas tenemos? Solo una fila. ¿Cuántas columnas? Tenemos 1, 2, 3, bueno, 3, J, 4. Aprovecho aquí para, tal vez aquí con el dibujo se tiene más claro. Vean en solo esa fila, si solo tenemos un vector así, fila, eliminamos la matriz y solo vemos esa fila. ¿Estamos en qué fila? Estaríamos en la fila 1, vamos a poner F1, fila 1. Recuerden que el I va de 1 hasta M y el J va de 1 hasta N, donde el N representa la cantidad de columnas. Si nosotros vemos en esta fila, el primer elemento se mantiene igual, es 1, es 1, es 1, es 1. ¿Quién es el que está variando ahí? El segundo, o sea, el J, la columna. ¿Por qué? Porque el segundo me está indicando la columna. Columna 1, columna 1, columna 2, columna 3, digamos acá un I3, columna 3, un ahí J, la J, estamos en columna J y columna N. Columna N. Al igual pasa ahora con las columnas. Si yo lo veo como una sola columna, ¿quién es el que se va a mover? ¿Quién se va a mover de ahí? El que se va a mover es la fila. Vamos a borrar acá para que se preste atención en solo esa columna. Otra vez, como lo tiene al inicio. Si nosotros vemos acá, ahora la columna no se está moviendo. La segunda componente, el que está variando es el de la fila. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 3, A3, 1. Fila I y fila M. Esos numeritos entonces que están abajo del I me están indicando la posición de esa entrada a la matriz, al igual como en vector, solo que en vector solo teníamos un vector fila y un vector o columna. Entonces no hacía falta hacer con dos valores. Acá en este caso sí, porque no tenemos solo una columna y una fila, tenemos varias filas y varias columnas. Podríamos ver, vean por ejemplo este que está acá. Este que está por acá dice que es la entrada a 2, 2. ¿Por qué? Ah, bueno, está en la fila 2. Está en la fila 2 y en la columna 2. ¿Ven? Vamos a verlo más adelante acá.
Eso es lo que nos indica acá, un poco lo que expliqué ahí con la escritura. Dice que las entradas de una matriz se ordenan como en una tabla, así A, que pertenece a R, M por N. Entonces dice que A posee M filas, orden horizontal, ¿verdad? Es claro, las filas horizontalmente ahí, y N columnas de orden vertical. O sea, el primer número son las filas, segundo son las columnas. Vean que es el N. Y acá es el M. Y donde explica que el I es la ubicación o el número de fila, y el J indica el número de columna, ¿verdad? A manera de convenio vamos a utilizar letras mayúsculas para identificar las matrices. Y acá está lo que estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Que un vector que pertenece a Rn es un vector columna. ¿Por qué? Tiene n filas y solo una columna. Un vector fila tiene solo una fila, pero n columnas. Ojito, fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Dice, se deduce que A es una matriz o pertenece a R 3 por 5. ¿Por qué? Porque bueno, tiene 3 filas y 5 columnas. Entonces vamos a ver con la ubicación, dice. Además, nótese que el valor menos 9, que está por acá, se encuentra en la fila 2. Fila 2. En la fila 2. No cambié de color. Fila 2. ¿Con qué columna? Con columna 3. O sea, en la intersección ahí, ¿verdad? En la columna 3. Por lo que se escribe que la entrada, ¿ven? La entrada acá, así es donde vamos a llamar, o cómo vamos a saber qué posición tiene mi valor en la matriz. Esa es la posición, vamos a decirlo así, de ese elemento de mi matriz es A2, 3. ¿Qué me indica? En la fila 2, columna 3. Similarmente, la entrada 3, la entrada A31. Entonces, ¿qué sería? Nos indica que es fila 3 y columna 1. ¿Quién está en la intersección? El menos 8. Corresponde a menos 8. O sea, entonces que A3, 1 es igual a menos 8. Es igual a menos 8. Perfecto. Ajá, correcto, sí. Siempre se pone digamos, A2, 3, no puedo poner un B, digamos, si se me fuera el dedo. ¿Cómo? ¿Otra vez? Siempre es A2, 3, por ejemplo, o A4, 2, el punto, la A, no puedo poner una B. No, la A, vamos a ver, exacto. La A simplemente aquí hace referencia al nombre de la matriz. Como la matriz es A mayúscula, por eso es la conveniencia de utilizar mayúsculas, que anteriormente indicaba, ¿verdad? Que dice, a manera de convenio, para nombrar matrices se emplean letras mayúsculas. ¿Para qué? Para luego nombrar la entrada con A minúscula, para saber que estamos hablando de esa matriz. Entonces, si usted pone B, es porque tiene una matriz que se llama B. Entonces, usted sabe que si usted escribe B3, por ejemplo, si usted escribe B2, 3, sabe que esa entrada, pongámosle menos 1, sabe que esa entrada le pertenece a la matriz B. ¿No ve? Es simplemente para no confundirlo, porque aquí estamos con una matriz, pero ¿qué pasa si tengo más matrices? ¿Lo ve? ¿Qué pasa si tengo más matrices? Entonces, Sí. es una forma para usted estar, bueno, esta entrada le pertenece a B, le pertenece a C, le pertenece a D, ¿verdad? Es claro que usted puede utilizar cualquier letra. Digamos, aquí como es una matriz, si usted pone B, pues no hay problema, porque solo hay una matriz, no habría problema, ¿verdad? Pero eso sería también como hacerle tal vez un corto al cerebro, porque usted ve un A y un B, tal vez uno lo asimila mejor si le pone A.
¿verdad? Para esa es la notación. Pero, por ejemplo, vamos a ver una entrada que no se dice ahí. Lo que sí estaría incorrecto es que usted también ponga, digamos, por acá en esta matriz así. Bueno, ¿cuál es la entrada 4? 2. Esto estaría incorrecto porque ¿qué me está diciendo aquí? La entrada 4. Esto me indica la fila, o sea, en la fila 4. Pero ¿cuántas filas tengo en matriz? 3 filas. O sea, no existe esa entrada. A 4 no existe. Eso sí sería un error grave, ¿verdad? Por ejemplo, entonces yo pongo acá, ¿cuál sería la entrada 2, 5? 2, 5. Entonces, el valor que esté en la fila 2, ¿verdad? Y en la columna 5. ¿Cuál sería ese valor? 3. El 3, ¿verdad? Correcto. El 3. Sería el 3. Sería el 3. No es complicado, pero sí hay que manejarlo bien, ¿verdad? Porque si nos hablan de las posiciones, tenemos que saber qué valor vamos a agarrar, o qué valor tengo que eliminar, o con qué valor voy a trabajar, etc. El primer número me indica la fila, el segundo, la columna, ¿sí? ¿Está claro o hay alguna duda? Estamos terminando ya. 3. 7, 4 por 3, ¿cuántas entradas va a tener esta matriz? 4. 12, ¿no? Ajá, exacto, va a tener 12. Va a tener Ah, sí, sí. Serían 4 Cierto. filas y 3 columnas, ¿no? 4 filas, exacto, y 3 columnas. Exacto. Recuerden que pasar la cantidad es multiplicar la cantidad de filas y la cantidad de columnas, o sea, 4 por 3. Por el momento que esto no me está funcionando ahorita. ¿Qué pasó? Ahora sí ya. No quería agarrarme el lápiz. Ahora sí. Entonces. Otra vez se pegó. Tira con esta computadora. Está difícil con esta computadora, pero vamos a ver. Entonces tenemos. Vamos a hacer unas cuantas. Digamos 4 por 3, ¿verdad? Son 2 entradas. Quiere decir que el I lo vamos a variar de la forma 1, 2, 3, 4. Y el J lo vamos a variar de 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, si quiero encontrar el A1, 1, simplemente sustituyo. El I y el J son 1. Sería 3 por 1 menos 1 a la 2. Eso es 2. Vamos a buscar toda la primera fila. 1, 2. Vea que me dejo fijo el primero. Y el segundo lo voy moviendo, la columna. Ahora el J vale 2. Sería 3 por 1 menos 2 a la 2. Eso sería entonces menos 1. Ahora A 1, 3. Sería 3 por 1 menos 3 a la 2. 3 a la 2 es 9. 3 menos 9 menos 6. Entonces si voy escribiendo la matriz A por acá, sería entonces 2 menos 1 y menos 6. Esa sería la primera fila. Ahora, la segunda fila, ¿cómo es? A2, 1. A2, 1. Sustituyo. El I es 2. Entonces, 3 por 2 menos el J es 1. Entonces, 1 a la 2. 3 por 2, 6 menos 1, 5.
esa es la entrada 2, 1, entonces acá. Pero no son 4 columnas. No, 4 filas y 3 columnas. 4 indica la fila. Ok, Y acá columnas. ya, ok. Exacto. Digamos entonces, ¿qué pasa si yo quiero encontrar, digamos acá, si quiero encontrar A, bueno, aquí tenemos la fórmula. A4, 2. A4, 2, entonces cambio el I por 4, 3, por 4, menos el J que vale 2. 2 a la 2. 4 por 3, 12. Menos 4, 8. Entonces, esto va a estar en la entrada 4, 2. Va a estar acá, entonces, pongámosle el nombre a las filas. Simplemente para buscar una ahí aleatoriamente. F1, F2, F3 y acá F4. Y las columnas sí tenemos 1, 2, 3. Hacer este paréntesis un poquito más grande. Y entonces ese valor es el que está ubicado acá. Ahí está ubicado ese valor. Fila 4, columna 2. Columna 2, un poquito por si. Fila 4, columna 2. ¿Verdad? Y nos faltaría toda la fila 3 y los otros elementos. Pero sí que claro, lo que hay que tener cuidado otra vez es con las dimensiones. Recuerden, el primer valor indica la cantidad de filas. Y el segundo valor, la cantidad de columnas. La cantidad de columnas. Cantidad de columnas. Profe, Sí, Moisés, creo que es. ¿qué se hace con ese 4? ¿O soy yo el que está confundido? Porque ahí habrían 4 filas y 3 columnas, pero quedaría un 4, que no tiene, digamos, un compañero. No, no todos tienen que tener. Todos tienen que tener. Aquí me falta a mí rellenar, ¿verdad? Aquí falta. Voy a poner asteriscos. Ahí ustedes lo pueden terminar acá. Acá. O le pongo la entrada mejor. Ponemos acá 3, 1. A. Mantengo la fila, cambio columna. A. 3 y columna 3. Acá iría A. 4, 1. A 4, 2, que fue el que encontramos. Y A. 4, 3. O sea, acá estos asteriscos de acá. Y acá iría, estamos en la fila 2, entonces 2 y en la columna 2. Entonces A2, 2. Y acá se mantiene en la fila 2 y en la columna 3. Profe, ¿Sí? ¿Tiene duda? no, es que ya casi se me va a apagar la computadora por si me desconecto, digamos. Bueno, se me fue el nombre, pero sé quién es. No, aquí ya con este terminamos. Con este ya terminamos la clase de hoy. ¿Verdad? No sé si alguno tiene otra duda o está todo claro. Es como les digo, como dijo Carlos, más o menos, ¿verdad? Ese más o menos significa que hay que llegar a repasar, a leer y ver lo que se vio, ¿verdad? Porque ya la próxima clase vamos a necesitar todas esas multiplicaciones, sumas y restas para estar viendo el material. ¿No? Cómo multiplicar, cómo sumar, cosas ahora con matrices y con vectores. Ahora vamos a jugar con matrices y vectores, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de definiciones, pero todas estas definiciones las pasamos rápido, son puras definiciones, ¿no? Entonces cuando vean las presentaciones no se asusten que son un montón de diapositivas, porque una diapositiva aquí, solo una matriz, me ocupa un montón de espacio, ¿verdad? Está ocupando un montón de espacio, entonces por eso es que son muchas diapositivas. Además que las diapositivas ahí tienen como un pausa ahí, que hago una letra transparente. Yo todo eso se lo quité acá. Pero ustedes ven esta diapositiva de tener como esta presentación debe tener como unas 90 o 100 diapositivas.